son también escenarios de grandes oportunidades, de medianas o de pequeñas, pero tenemos oportunidades. Y eso depende de cómo vemos la situación y cómo podemos ser flexibles a los cambios, ser disruptivos para generar una renovación. Las respuestas a los problemas no están fuera de nuestro alcance. Están en nuestros laboratorios, en nuestras universidades, en nuestras industrias, en la creatividad y la innovación de nuestros empresarios y en el orgullo de poder aportar a nuestro país. Las empresas deben adaptarse y transformarse de manera eficaz en un entorno global en constante cambio. Esta era una de las preguntas que nos pasaba Nueva Economía. Y tienen toda la razón, porque primero debemos generar las condiciones para que miles de empresarios y nuevas empresas se adapten y prosperen en un escenario formal. Uno de los elementos más importantes para la adaptabilidad, para la eficacia y para tener una respuesta en escenarios de constante cambio es ser flexibles. La flexibilidad a los cambios al interior de las empresas y que éstas sean combinadas con innovación, con tecnología y con eficiencia en todos sus procesos. Sin duda, esto generará adaptabilidad y eficacia al interior de la empresa y, por supuesto, hacia el exterior también. Se debe ver al interior de la empresa para generar rápidamente esos cambios que en algunos casos son profundos, en otros no, pero sí, sin duda, es un cambio de visión de lo tradicional hacia lo innovador y lo disruptivo. La transformación digital de las empresas a nivel global se ha acelerado exponencialmente. Esto ha sido catalizado por la pandemia e incentivado por la visión post-pandémica de un futuro en el que se aprovechen los recursos con eficiencia para sobrevivir en las crisis económicas más profundas. En el último estudio de la consultora McKinsey que quisiera compartir con ustedes, en la que participaron ejecutivos de las más grandes compañías alrededor del mundo, se identificó que 9 de cada 10 empresarios saben que para el 2023 su modelo de negocio deberá cambiar para mantenerse viables económicamente. Sin duda, deben ir encaminados a la digitalización. La CEPAL a nivel regional ha identificado un aumento de la presencia digital entre el 300% hasta un 800% en los países líderes de América Latina durante el último año. Sin duda, como Bolivia, no nos podemos quedar atrás y tenemos que avanzar en ese camino. Estos datos nos muestran un incremento muy importante de la competitividad de los negocios en los países que nos rodean. Y esto nos obliga a que las empresas bolivianas enfrenten este reto de digitalizarse para competir en nuestro mercado y encuentren más fácil ingresar a los mercados vecinos. En ese sentido, para que las empresas bolivianas alcancen una exitosa transformación digital, se requieren cambios profundos en la cultura de la empresa, desde los puestos ejecutivos hasta los puestos operativos. No es suficiente crear una página web o invertir en una publicidad mediante las redes sociales. Es imperativo ahora apuntar a la eficiencia económica mediante la transformación de los procesos productivos basados en datos. Aprovechar la era de la información para crear contenidos, para capacitar al personal en usar estas herramientas y sacarles el máximo potencial. Ahora que nos encontramos en un momento crucial de la historia, los ojos de las personas del mundo están viendo qué acciones adoptan para adoptarlas a sus realidades y replicarlas en diferentes países. Entonces, en este momento tenemos un gran privilegio todos los bolivianos y un gran desafío los líderes, a los que se les ha confiado y está en sus manos el poder tomar ciertas decisiones y que pocas generaciones han tenido ese privilegio, porque en nuestras manos recae la capacidad de influir para salir de la crisis y proyectarnos hacia la prosperidad. Si hablamos de la agenda que hoy en día nos podemos proyectar, uno de los elementos más importantes en la agenda urgente de liderazgo, que es uno de los temas prioritarios que Nueva Economía quiere avanzar, uno de los principales, bajo mi perspectiva, es la unidad del país, la unidad de las instituciones empresariales, las alianzas público-privadas que muy bien mencionabas, Carola,
y otros escenarios donde se sumen esfuerzos en vez de duplicarlos, donde encaremos audazmente los desafíos que enfrentamos y asumamos que está en nosotros el fortalecer nuestra economía y también a nuestro país. Este es el momento de actuar de forma audaz y sensata, no solo para reactivar nuestra economía, sino para sentar las nuevas bases para una prosperidad perdurable. Este es el momento para que podamos impulsar a nuestras generaciones a generar preservación de empleo, a reactivar los escenarios de inversión y de financiamiento, el invertir en sectores no tradicionales de nuestra economía, en promover el comercio electrónico, por supuesto, promover el comercio exterior de bienes y servicios, y también invertir en el cuidado de la salud y en la educación, que sin duda todos estos elementos harán que nuestra economía crezca. Este es el propósito que personalmente creo debemos alcanzar en una agenda conjunta de trabajo. Si hablamos ya de una agenda con liderazgo empresarial, debemos mencionar que a medida que avanza la crisis y se transforme en una crisis económica, de la crisis sanitaria, y que ésta se transforme en una crisis económica y laboral, las organizaciones empresariales deben aportar a la recuperación, para lo que se deberá crear un entorno adecuado para que las empresas impulsen el crecimiento económico y generen más puestos de trabajo. Los gobiernos nacionales y subnacionales deben generar alianzas con las empresas para generar mayor empleo. Otro elemento importante es la lucha contra el contrabando y el fortalecimiento de la economía nacional. También es importante promover la igualdad y el enriquecimiento de oportunidades y de espacios de decisión entre hombres y mujeres, así como también promover el emprendedurismo en un escenario de economía formal. Los nuevos líderes empresariales están listos para encontrar sinergias con los emprendedores tecnológicos. La identificación de oportunidades de colaboración empresarial va a contribuir en forma importante a la reinvención de las empresas. El talento y la innovación deben impulsarse a nivel corporativo y, por tanto, invertir en la educación de nuestros jóvenes líderes. Es necesario, creo yo, también promover y encontrar esas condiciones de digitalización, pero en el marco de los desafíos emergentes. Y así educar a los usuarios bolivianos a que se adapten a estas estructuras nuevas de digitalización a las que nos ha llevado la pandemia. También debemos anticipar la evolución industrial y tecnológica del 4.0 de los modelos empresariales y de las necesidades de las nuevas competencias. Esto será más importante que nunca para que las empresas y las economías prosperen después de la pandemia. Si hablamos específicamente de las organizaciones empresariales, ¿cuáles creemos que son los desafíos? Son dos desafíos importantes. Uno de ellos es crear nuevos servicios para la representación post-pandemia de los intereses de los asociados. Y el segundo es que en un panorama económico, social y comercial deteriorado, es el momento de innovar y aprovechar las nuevas oportunidades y de esa manera apoyar a las empresas para adaptarse a esta nueva realidad que a todos nosotros nos ha tocado vivir. Para concluir, querida Carola, mi intervención, solo puedo decirles que si lo hacemos, que si nos unimos, que si sacamos a nuestro país de la crisis y reactivamos nuestra economía, como nos hemos propuesto los gremios empresariales, si hacemos que la gente que se quedó sin trabajo vuelva a trabajar y volvemos a poner en marcha el motor de nuestra prosperidad, si enfrentamos los desafíos de estos tiempos y los asumimos con valentía y con fuerza, entonces algún día, estoy segura que dentro de algunos años, espero no muchos, nuestros hijos podrán decirles a sus hijos que este fue el momento en el que todos los bolivianos nos unimos e hicimos algo digno de ser recordado. Ese es mi mensaje, querida Carola. Muchísimas gracias por estos minutos que me han ofrecido y solamente me queda agradecerles, esperando poder compartir también las futuras preguntas que seguramente han salido de esta presentación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Claribel, por el tiempo, por el mensaje. Se vuelve a repetir la unidad.
y va a ser interesante ver en el conjunto cuál es ese mensaje de este liderazgo empresarial. Sin más, voy a presentar a nuestro segundo invitado de hoy, Fernando Hurtado. Bienvenido, Fernando. Fernando es un empresario del sector salud, tiene una amplia experiencia empresarial y está involucrado en proyectos empresariales de gran dimensión en este sector. Ha sido director de Fexcoprus, de la Universidad Privada de Santa Cruz, UPSA, y la Cámara de Comercio Americana. En marzo de este año fue reelegido presidente de CAINCO, institución a la cual está vinculado desde el año 2010. Bienvenido, Fernando. Tuyo es el micrófono. Muchísimas gracias por tu presencia. Gracias, Carola. Un gusto compartir aquí con ustedes en esta jornada de intercambios muy interesante. Darle un gran saludo a Nicolás, a Claribel, que me antecedió, y a Jean-Pierre, y a todos los que están escuchando en este momento. Yo quisiera comenzar con algo que es importante y no se puede dejar de lado, aunque seguramente en otras intervenciones de este ciclo se han comentado. Y es que necesitamos hablar de 4 hitos en el tiempo que son muy importantes para entender dónde estamos en este momento. Primero, que venimos de un periodo de desaceleración ya desde el año 2014 aproximadamente, con una caída de precios de gas. Esto es información que todos conocemos, una caída general de exportaciones del más del 20%, equivalente a casi 2.000 millones de dólares menos que en el 2019, en el 2020. Y obviamente esto viene en el sector de hidrocarburos. Ha habido un crecimiento del PIB con esa tendencia a la baja. A eso me refiero con el periodo de desaceleración, comenzando con el 2013, que veníamos con 6.8%, y así ha ido bajando hasta llegar al 2019 con un 2.22%. Y obviamente esto ha generado salidas de capitales. En realidad, los otros hitos que nosotros hemos, a los que me refería, el segundo es la crisis política que se vivió a finales del 2019, que generó una salida de capitales que se ha acelerado todavía más por los conflictos políticos. En el 2019, por ejemplo, se enviaron al exterior a través de los bancos más de 1.000 millones de dólares. Y entre octubre y noviembre del año pasado salió otro monto importante de divisas, lo que implica una fuerte caída de las reservas internacionales. Entonces, hablamos de, ya he mencionado 2, el periodo de desaceleración, que es importante, la crisis política que se vivió a final del 2019, que generó sobre todas las cosas incertidumbre. Hubo una ruptura en la cadena de pagos, ruptura en la cadena logística, generó una caída importante del PIB. El tercer hito importante, que es el que todavía vivimos, es la pandemia, ¿no? La pandemia generó una fuerte caída en los ingresos de todas las familias bolivianas, y en todos los sectores en general generó caídas importantísimas en la construcción, en la industria, el comercio, en los servicios. Y aunque ha habido una leve recuperación en los últimos meses, hay todavía mucho camino por recorrer para llegar a los niveles del 2019. Ese es el tercer hito. Hablamos del periodo de desaceleración que viene desde el 2014. Hablamos de crisis política de finales del 2019. Hablamos de la pandemia del 2020. Y hay un cuarto hito, que es el futuro. ¿Qué nos depara el futuro? A partir de ahora, ¿para dónde vamos a ir? Y surgen planteamientos urgentes para esto que todo el mundo denomina, todos en Bolivia denominamos la reactivación económica. Podemos sentarnos a conversar y a hablar de lo que necesita hacer el gobierno, y creo que muchos lo hemos hablado. La unidad es fundamental, lo comentaba Claribel, no solamente entre el sector público y privado, también entre el sector privado en su conjunto. A eso se suma de que esta pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar muchas tendencias que ya se estaban viendo. Una de esas es la digitalización. Por ejemplo, había muchas empresas que estaban entrando ya al proceso de la digitalización, y la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar ese proceso. Pero yo quisiera enfocarme, una vez establecidos estos
4 hitos importantes en qué es lo que tenemos que hacer las empresas para mirar al futuro. Y ahí tenemos que, es importante, es crítico, cambiar la manera en que miramos o pensamos esta crisis. Y creo que tenemos 3 tareas pendientes y fundamentales. La primera es que después de tener un periodo de bonanza económica, nos hemos acostumbrado, en Bolivia sobre todo, a manejar las empresas como que si estuviésemos manejando un vehículo en la autopista, donde podemos ir a altas velocidades, podemos ir con alta visibilidad, sabiendo dónde toca cada curva. En una autopista como esta, los riesgos normalmente son conocidos, pero lo que necesitamos ahora es un mindset de montaña, no de autopista, porque en la montaña los riesgos son desconocidos y eso es lo que nos está pasando ahora. Si uno maneja por la montaña, por ejemplo, uno debe buscar nuevos caminos, uno debe tener cuidado con curvas imprevistas, uno tiene que buscar nuevos caminos, hay que tener tenacidad para ir avanzando, hay que ser resistente, hay que ser resiliente y sobre todo algo que dicen los americanos es que tenemos que aprender a hacer las cosas not by the book, quiere decir a buscar nuevas formas de hacer las cosas. Ese es lo primero que tenemos que aprender a hacer y eso cuesta trabajo porque no estamos acostumbrados a analizar los riesgos después de tanto tiempo de venir manejando en una autopista. Entonces, lo segundo que debemos trabajar dentro de las empresas es gestionar como pesimistas, pero tenemos que invertir como optimistas. Esta pandemia nos ha enseñado que debemos ser un poco más paranoicos a corto plazo. Tenemos que pensar que las suposiciones de hoy, que es lo que ha pasado con la pandemia, pueden romperse mañana. Entonces tenemos que aprender a manejarnos con mayor margen de error. Tenemos que estar listos para la incertidumbre y los cambios. Tenemos que aprender de que solo se puede ser optimistas a largo plazo si somos lo suficientemente pesimistas para sobrevivir el corto plazo. Entonces, hay algo que hacía uno de los íconos de la tecnología, que es Bill Gates, por ejemplo, para hablar de este pesimismo a corto plazo, es que él siempre trabajaba con un flujo de caja a 2 años, ¿no? Recordemos que la pandemia lo que trajo fue crisis de liquidez. Entonces, lo que necesitamos ahora, y una de las cosas que nos ha enseñado es que necesitamos tener y manejar buenos flujos de caja. Y eso quiere decir estar listos para la incertidumbre y los cambios. Y aprender a manejar los riesgos no quiere decir ser pesimista y tirarse al muere, como decimos vulgarmente, sino más bien con ese optimismo de hacer las cosas bien, creer en el futuro y sobre todo creer en el país, porque tenemos un país inmensamente rico. Y el tercer tema que creo que es fundamental para las empresas, para ver cómo vamos a manejar lo que se nos viene hacia adelante, es que debemos enfrentar lo que se llama la destrucción creadora, ¿no? Esta pandemia lo que ha hecho ha sido destruir activos, ha destruido liquidez, ha destruido empleos, ha destruido valor, pero debemos salir de nuevo con fuerza. Tenemos que pensar en nuevos modelos de negocios, tenemos que pensar en hacer las cosas diferente a como las habíamos venido haciendo antes y de alguna manera olvidarnos de esas añoranzas. Tenemos que aprender a crear futuro. Sabemos que la salida a la crisis no es fácil y una parte muy importante de esto viene por la vacunación. Nosotros vemos países que han estado ya volviendo a la normalidad, como el caso de Estados Unidos, Israel, y muy pocos países que tienen un alto nivel de vacunación de su población, ya están volviendo a la normalidad, pero ahí surge una nueva interrogante. Y la nueva interrogante es, ¿cuál va a ser esa nueva normalidad? Porque a pesar de que la gente vuelve a las calles, de que los comercios se reactivan, de que el consumo se reactiva, la normalidad como la que veníamos, a la que estábamos acostumbrados, ya no es la misma. Entonces hay que olvidarse de esas añoranzas, vuelvo a repetir, y debemos crear futuro. Si nosotros no gestionamos como pesimistas e invertimos como optimistas, si nosotros no tenemos un mindset de montaña,
y empezamos a gestionar a las empresas tomando en cuenta riesgos que antes no teníamos, y si nosotros no enfrentamos esta destrucción creadora, va a ser muy difícil que las empresas puedan salir adelante independientemente de la antigüedad o el tamaño. Entonces, son esos tres temas, los vuelvo a repetir, Carola, que son fundamentales para la empresa, para todas las empresas de todos los tamaños: gestionar como pesimistas e invertir como optimistas, tener un mindset de montaña, haciendo análisis de riesgo y mirando cada curva de una manera distinta, y enfrentar la destrucción creadora para salir de nuevo con fuerza y crecer en este país que tiene mucho futuro. Muchas gracias, Carola. Gracias a ti, Fernando. En eso estamos, modelando el futuro, y creo que has hecho bastante énfasis, cómo miramos y construimos ese futuro, que es uno de los pilares y desafíos grandes. Gracias, Fernando. Recordarles que tienen el chat para poder enviar sus preguntas. Sin embargo, tenemos también preguntas del Cambridge Business Association que nos llegan de Perú y de Costa Rica también. Ya tenemos preguntas que son parte también, son empresarios de Latinoamérica interesados en saber qué piensan los líderes que nos representan en Bolivia. Y bueno, gracias también por el tiempo, Fernando. Estamos muy bien con el tiempo. Inmediatamente voy a presentar y dar paso a nuestro tercer invitado de esta noche, Jean-Pierre Antelo. Bienvenido, Jean-Pierre. Jean-Pierre, quiero presentarte. Él es un empresario de la industria del transporte y la logística. Participa de importantes proyectos empresariales en el sector de seguros y salud. Es actualmente presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. Asimismo, es presidente de la Cámara de Comercio Internacional, vicepresidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior y director de la Feria Exposición Santa Cruz. También participa como moderador del programa de liderazgo Millennials CAINCO. Bienvenido, Jean-Pierre. Es tu turno, así que abrimos tu micrófono, por favor. Gracias. Jean-Pierre, abrimos el micrófono, por favor. Seguimos sin audio. Está activado el micrófono, parece que tiene problemas de audio, que vuelva a desconectar. Sí, bueno, vamos a invitar, Jean-Pierre, parece que tenemos problemas de audio, por lo tanto te invito a desconectarte y volver a ingresar para hacer las pruebas correspondientes. Mientras tanto, vamos a formular algunas de las preguntas que ya nos han ido llegando. Tenemos una pregunta para Claribel. Sobre las alianzas precisamente que se mencionaron en el panel, Claribel, ¿no? Y dice así: las alianzas público-privadas implican responsabilidades y desafíos de ambas partes. Sin embargo, la parte pública suele ser poco seria e ineficiente. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Funcionarán las alianzas público-privadas en el entorno en el que el gobierno tiene la sartén por la mango? Esa es la pregunta que te hacen directamente a ti. Gracias, querida Carola. Bueno, definitivamente las alianzas público-privadas funcionan cuando las partes quieren que funcionen, ¿no? Entonces, en ese marco, por supuesto, la alianza público-privada tiene que ser un servicio público, un espacio público dotado para una administración privada. Y de esa manera sabemos que quien hace empresa, quien genera empleo y quien sabe administrar una empresa o un negocio son los empresarios. Entonces, por supuesto, ahí es donde encontramos las sinergias. ¿Por qué? Porque el control de ciertos elementos, el cumplimiento de ciertas normas, la tramitología, por ejemplo, es un espacio en el que normalmente funcionan las alianzas público-privadas.
¿Por qué? Porque hay trámites que sí o sí el empresario debe cumplir, las normas que también las debe cumplir, que por supuesto las cumple también a cabalidad, pero si esto es administrado por un privado, pues se desburocratiza, se genera eficiencia, se genera eficacia, inclusive se generan también mucha eficacia en tiempos y en costos. Hay varias por ejemplo, hay varios ejemplos en Bolivia de alianzas público-privadas donde han funcionado muy bien. Por ejemplo, cuando yo era gerente de la Cámara de Exportadores de Cochabamba, mi proyecto de tesis de la universidad fue el Centro Logístico de Comercio Exterior, que es el ex aeropuerto, que lo hemos convertido en todo un centro logístico donde participan empresas públicas y también están instituciones privadas. Por ejemplo, ahí está la aduana aeropuerto, está el SENASAC, está el SENABEX, etcétera, en un mismo lugar físico, y en este momento tiene ya más de 15 años funcionando, independientemente de la administración pública que le ha tocado. Entonces, el desarrollo de los países definitivamente están enmarcados y de la mano con las alianzas público-privadas. Debemos generar esas condiciones tanto con los gobiernos subnacionales, con los municipios, con las gobernaciones y también con el gobierno central. Son tres espacios y son tres niveles de alianzas público-privadas que hay que promover. De acuerdo, gracias por la respuesta, Claribel. Esta es una pregunta que me gustaría formular a los tres y lo voy a hacer en unos minutos más, pero antes, Jean-Pierre, quería ver si ya podemos probar el micrófono y todo está bien. Todavía. No se escucha aún. Entonces vamos a dar unos minutos más y continuamos con las preguntas. Me va a gustar, como les decía, nos están llegando preguntas de otros países de Latinoamérica, de personas interesadas en conocer la visión sobre Bolivia y los líderes empresariales. Fernando, es una pregunta relacionada al Pacto Mundial de la ONU y dice, la ONU tiene 10 principios que la Organización Mundial llama a las empresas a incorporar en sus prácticas, entre ellas el apoyo y el respeto a los derechos humanos, la libertad de asociación, la abolición del trabajo infantil y otras. ¿Las entidades empresariales de Bolivia se han adherido a estos principios? Sí, nosotros estamos como CAINCO adheridos a los principios de la ONU, entre ellos también hay algunas tareas en temas medioambientales, en temas de educación, y en términos generales, Carola, lo que se trata de buscar con este tipo de pactos es que el sector empresarial, las empresas, se conviertan cada vez más en un actor importante en ir mejorando los niveles sociales de la población y del ambiente en el cual se desenvuelven las empresas. Parte de esto es, algunas empresas, muchas de ellas tienen programas de responsabilidad empresarial dedicadas al medio ambiente y a la educación. Hay otras empresas, y esto va dependiendo obviamente de cada país. En el caso de Bolivia, se escucha muy poco del tema y casi nada del tema de la explotación infantil, por ejemplo, pero tenemos tareas pendientes como sociedad para hacer inversiones y apoyos en educación, en salud, en mejoras para igualdad, no solamente a nivel de raza, igualdad de oportunidad también de género. Entonces, son programas bastante ambiciosos que son muy importantes y está cambiando mucho esta visión de que la empresa es solamente una entidad que busca beneficio y que busca beneficio para sus accionistas y en paralelo tiene que ir buscando también beneficios para la población y el ambiente en el cual se desenvuelve. De acuerdo, Fernando. Acá hay una pregunta que de verdad me va a gustar que respondan ambos. Tiene que ver cómo hacer de un empresariado unido en una realidad heterogénea de Occidente y Oriente. ¿Se tienen los recursos para lograr esta reactivación? ¿Es posible? Claribel, empecemos contigo. Empezamos. Gracias, Carola. Sin duda,
por supuesto que hay las condiciones para poder hacerlo. Es cuestión de voluntades, ¿no? Yo creo que en la vida realmente todo es cuestión de voluntades, y si existe la voluntad de poder integrar esta riqueza, y en realidad estamos integrados, porque los objetivos son comunes. Todos amamos nuestra nación, todos amamos nuestra Bolivia, todos valoramos y nos enorgullecemos de nuestra industria nacional. Todos motivamos a que se generen mayores empresas, porque generar mayores empresas son generar mayores empleos y es mejorar la vida de miles y miles y de todos los bolivianos. Entonces, definitivamente existen todas las condiciones. ¿Por qué? Porque nuestro país es rico en recursos naturales, pero también es muy rico en personas, en intelectos, en diferencias, en similitudes, en diferentes criterios, opiniones, y en lugares heterogéneos y homogéneos. Cuando generas esas integraciones, se genera mayor riqueza. Entonces, definitivamente está en las manos de todos los bolivianos generar esas riquezas. Y para mí, por ejemplo, no existe pues Oriente y Occidente, sino existen espacios con diferentes características, con diferentes cualidades. Y entonces lo que tenemos que hacer es encontrar esas sinergias, porque los unos dependen de los otros son más fuertes con los otros. Entonces, definitivamente el reactivar nuestra economía, el generar mayor empleo para nuestro país, el generar mayores condiciones de prosperidad para todos los bolivianos hoy, en el presente, y para nuestras futuras generaciones, está en que lo tenemos que trabajar hoy. Hoy tenemos que trabajar en esa unidad y en esa riqueza de las diferencias que al final hacen una sola unidad, querida Carola. Todos somos bolivianos y tenemos que ir apuntalando y fortaleciendo, apoyando nuestra industria nacional, nuestras empresas, nuestra productividad y la prosperidad, que sin duda también se va a dar en el marco en el que se puedan generar alianzas público-privadas. Gracias, Claribel. Fernando, me quedo con la curiosidad que desde el Oriente es posible esa unidad empresarial Oriente-Occidente. ¿Qué tendría que pasar? Por supuesto que sí. Yo creo que lo primero que tiene que pasar, Carola, es que tenemos, como decía Claribel, tenemos que olvidarnos de esto de Oriente y Occidente. Eso es un mito que nosotros mismos hemos creado en este país y que no ayuda, no colabora en absolutamente nada. Lo que tenemos que pensar, Carola, es que cada región tiene ventajas comparativas. Sería absurdo que nosotros tratemos de implementar, por ejemplo, una cultura agroindustrial en el Alto, porque la ventaja comparativa del Alto no es la agroindustria. Lo que tenemos que hacer es encontrar la ventaja comparativa en el Alto y trabajar en ella, porque el principio de la empresa sigue siendo el mismo en cualquier parte del mundo, que es crear beneficios, no solamente, como lo decía respondiendo a la anterior pregunta, no solamente para los accionistas, sino también para la sociedad. Y lo que hace la empresa es crear un círculo virtuoso, que lo que hace, mientras más empresas se crean y van trabajando en este proyecto de que sean un beneficio para la sociedad y no solamente para los accionistas, genera ese círculo virtuoso. Lo que debemos hacer todos en este país es encontrar esas ventajas comparativas, que cada región las tiene, empezar a impulsar la creación de capacidades desde nuestros jóvenes, para que esas capacidades puedan implementarse con esas ventajas comparativas que se tienen. No creo que haya aquí un problema de Oriente y Occidente, y voy a citar, y tampoco hay un problema de empresas grandes o empresarios grandes y chicos. Voy a citar aquí a un amigo paceño que justamente dijo algo que a mí me encantó: los microempresarios no existen, los pequeños empresarios no existen. El empresario es grande por naturaleza y porque es empresario y se animó a arriesgar su capital, su tiempo y su esfuerzo para crecer. Lo que existe son las pequeñas, las medianas, las microempresas, pero los empresarios que lideran estas unidades productivas son grandes por naturaleza. Entonces, lo mismo sucede a nivel nacional, en el mundo entero.
No hay Oriente y Occidente, esos son mitos que nos hemos creado. Lo que tenemos que hacer es buscar las ventajas comparativas y hacerlas crecer, explotar esas ventajas comparativas que cada región tiene. Bueno, yo ya me he quedado con la curiosidad de una pregunta que quisiera formularles. ¿Qué va a hacer Fernando Hurtado, qué va a hacer Claribel para dar ese paso de la unidad entre Oriente y Occidente? Pero, Jean-Pierre, creo que ya estamos bien con tu micrófono. ¿Podemos? Creo que sí, Carola. Excelente, qué maravilla. Bueno, bienvenido, Jean-Pierre. Así que como dicen, es el escenario tuyo. Por favor, adelante. Gracias, Carola, Nueva Economía, por la invitación. Un cordial saludo a Nicolás y a los dos amigos que están de panelistas hoy en día y que se dieron ante la falla del micrófono. Claribel, Fernando, un cordial saludo, un fuerte abrazo. Voy a tratar de ser breve. Creo que Claribel y Fernando han sido muy exactos en su apreciación de la economía, la innovación, de los retos que tenemos como sector privado, institucional, empresario. Pero sin algo coincidimos es que hoy día estamos viviendo una de las crisis económicas sanitarias más complicadas de nuestra historia. Y algo que converso mucho en las presentaciones en las que he participado es que quizás esta sea una de las primeras crisis económicas en que los jóvenes que hoy lideran sus empresas les toque enfrentar. ¿Cuántos de nosotros no hemos participado en cursos, en talleres, tratando de aprender a liderar bajo un entorno VUCA, un entorno volátil, con incertidumbre, complejo, ambiguo? Pero estoy seguro que ninguno de nosotros teníamos en nuestro mapa una pandemia. ¿Y qué quiero decir con esto? El mundo cambió, tal como lo decía Fernando y Claribel, y aceleró la velocidad en la que tenemos que tomar decisiones y la forma en que tenemos que encarar la reactivación. Hoy en día el liderazgo y las políticas económicas también tienen que adaptarse a un nuevo normal. Es como decía Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando tener resultados distintos. Si queremos enfrentar esta nueva era, tratando de hacer lo mismo, quizás fracasemos en el intento. Como líderes en nuestras empresas y nuestros gremios debemos tener una visión hoy en día amplia y colaborativa. Nosotros como empresarios tenemos un rol importante en el desarrollo y en el progreso de nuestra sociedad. Estoy convencido que la unidad y la institucionalidad de la que ustedes hablaban en nuestro país ha aportado a llegar al sitial que hoy nos encontramos, con un modelo económico productivo que funciona. Por eso cuando todos aquí asumimos quizás una responsabilidad de servicio como es el liderazgo institucional, podemos de alguna manera aportar con un mejor futuro. Nosotros nos comprometimos a hacer y trabajar para los emprendedores, los empresarios y las instituciones, que son las locomotoras de nuestra sociedad. Nuestras instituciones tienen un peso fundamental en la construcción de propuestas y de escenarios de diálogo entre la iniciativa privada y todos los demás actores de la sociedad boliviana y de la colectividad internacional. Sin lugar a duda, la pandemia y los confinamientos nos han obligado a cuestionarnos sobre el nivel de innovación que tenemos en nuestras empresas. Hemos empezado a mirar qué está pasando con el e-commerce, cómo vemos el retail, escuchar con mayor atención a nuestros clientes, tanto internos como externos. Vimos cómo la pandemia avanzaba sin importar la frontera. Entendimos también que las soluciones a sus efectos tampoco deberían tener fronteras. Es por ello que nosotros apostamos a la liberación de las exportaciones, a implementar biotecnología, a incentivar las inversiones extranjeras y obviamente a mirar lo que el mundo está mirando, las energías renovables. El otro día miraba que la innovación es una disciplina de constante aprendizaje. Es un método, tiene fases, hay que enfocar, idear, hacer prototipos, pilotear y escalar. Se trabaja con lo incierto, con constantes cambios, implementando capacidades dentro de nuestras empresas que puedan enfrentarnos con cierta probabilidad al futuro. Obviamente que para innovar es necesario hacer un cambio de cultura en nuestras empresas. Se necesita un compromiso de todo el equipo para asumir el reto. Pero este reto también se deben subir los gobiernos, las universidades, las comunidades, ya que las empresas y las instituciones no son islas aisladas de nuestra sociedad. Las startups, y lo decía Fernando, son una herramienta de la innovación, y ahí Santa Cruz Innova, que es la agencia de innovación de CAINCO, ha implementado esta solución que ha ayudado a acelerar con un conjunto de empresas esta demanda por el cambio.
Yo estoy seguro que muchas empresas se van a empezar a unir a esta iniciativa, ya que tenemos hoy el gran desafío de innovar o cerrar. Pero estas iniciativas también deben ser acompañadas por normativas públicas que hoy estamos buscando la creación de este tipo de emprendimientos. Estos emprendimientos necesitan financiamiento, necesitan también tener la posibilidad de ofrecer sus productos y servicios al mundo mediante una integración económica. Pero una de las preguntas que nos hacían es cómo lideramos un ambiente de incertidumbre y transformación digital. Creo que es momento de tomar la bandera del liderazgo disruptivo, que trata de interrumpir esos comportamientos normales de los líderes a fin de practicar métodos innovadores, diversos y nuevos. Tenemos que cambiar la manera en que las personas piensan y la forma en que se hacen las cosas. La innovación obviamente está estrechamente vinculada a la interrupción, pero no son los mismos. Las startups están revolucionando las industrias, las mentes innovadoras están alterando la forma en que hacemos las cosas y casi todos están de acuerdo en que la disrupción bien ejecutada es algo bueno. Un líder disruptivo va a buscar soluciones y está buscando formas de mejorar sus procesos y su negocio. Alguien que no tiene miedo de sacudir las cosas para obtener resultados necesarios. Muchas personas que han implementado con éxito el liderazgo disruptivo han descubierto cómo usarlo a través del simple ensayo y error. La palabra normal no suele estar en las cartas de los líderes disruptivos. Romperán reglas, pero solo para crear mejores y más efectivas. Este es un gran beneficio porque el mercado, como lo hemos visto, siempre está cambiando y como tal, las prácticas comerciales también deben acompañar. Estoy seguro que los líderes disruptivos van a crear una nueva normalidad que se ajusta a este escenario que hoy enfrentamos, pero tenemos que tener la capacidad de borrar lo aprendido, eliminar mitos, que es el que conversaban hace un momento, y reaprender nuevas habilidades. Algunas de estas dificultades las vamos a superar con innovación y digitalización. Un gran ejemplo es lo que ha pasado en Perú con la iniciativa de mercados de barrios digitales, en donde debido a la pandemia se ha innovado en los mercados de abasto, han implementado billeteras electrónicas como medios de pago, el uso de QR, cadenas de distribución vía delivery para los mercados, más educación financiera para los negocios, mayores iniciativas en microfinanzas. Este sector ha entendido a su cliente post-pandemia. Ha realizado este salto de transformación digital a una inclusión financiera. Y por último, no menos importante, ha hecho su formalización del negocio. Y una vez más, esta iniciativa, de ejemplo, en el Perú, se ha desarrollado en un conjunto con las startups, los bancos, el sector empresarial y el sector público, mediante estas alianzas público-privadas. Dentro de la agenda que teníamos para nuestro nuevo liderazgo dentro de la federación, entendimos al principio que teníamos dos pilares fundamentales. Uno, aportar desde el sector privado a la reactivación económica y trabajar en un fortalecimiento institucional. Y para lograr eso nos trazamos tres objetivos. Tenemos que buscar un diálogo entre todos los sectores, sector público, sector privado, instituciones, aportar a la salud con los esfuerzos que ha hecho el sector privado y salvar el empleo que ha sido uno de los más afectados durante la pandemia, principalmente jóvenes y mujeres. Y hoy, tal como decían los dos panelistas, estamos en un momento ideal. Debemos repensar el futuro como federación desde Santa Cruz y también de Bolivia. Por ejemplo, Santa Cruz puede convertirse en una de las urbes más importantes del Cono Sur, con un modelo productivo que ha sido la punta del iceberg para el desarrollo, pero tiene un potencial increíble y es una semilla que puede desarrollar un nuevo mapa para una nueva economía. Este futuro lo tienen que ver los gobiernos y no dejar de pasar esta gran oportunidad de nuevo liderazgo y nuevo crecer. Muchas personas creen que desde una institución es mucho más fácil hablar que escuchar. Sin embargo, la escucha es el principio del diálogo. Por eso, bajo esa primicia, nosotros planteamos soluciones para aportar a la sociedad con salud, con empleo, con inversión. Hoy en día, cuando el sector privado está realizando grandes esfuerzos
a pesar de constantes trabas y otras dificultades adicionales que debemos enfrentar en el día a día de nuestras actividades. Estamos seguros que la cultura de la innovación debe estar impresa en nuestro ADN. Los líderes políticos y empresariales tenemos la obligación de crear un ambiente propicio que motive a nuestros emprendedores, a nuestros trabajadores, a nuestras empresas a avanzar hacia este objetivo. Algo que todos conocemos es que el tiempo perdido no se recupera. Por eso la urgencia de acelerar el proceso de reactivación económica con todos los actores de la sociedad. La innovación y la transformación digital debe ser una conversación permanente entre nuestros equipos. Debemos crear el reto a que las empresas se sienten a conocer a ese su nuevo cliente post pandemia, que se animen a colaborar con las startups para acelerar este proceso, pero también colaborar con empresas para ciertos proyectos de su transformación digital. Creemos que es muy importante, como lo decía Fernando y Claribel, que debemos comunicar y valorar el rol de la iniciativa privada y de los emprendedores. Debemos tener la capacidad de compartir conocimiento y recursos para que cada día se generen mayores emprendimientos con fuentes de empleo, con tecnología y con respeto al medio ambiente. Se trata de sumar esfuerzos para generar oportunidades, un trabajo a todo nivel para que se formen estos líderes disruptivos. Creo que hoy la conversación está abierta. Depende de nosotros el alcance y dónde queremos proyectar a nuestro país, si queremos una economía con inclusión, con prosperidad y con innovación. Gracias, Carola. Gracias a ti, Jean-Pierre. Jean-Pierre, en las anteriores exposiciones, voy a hacer referencia a la de Enrique García, y tanto como en el panel donde participaron Billy Roda, Enrique Herrera y Ronald McLean, en ambos coincidieron, al igual que ustedes, que los desafíos son enormes y las oportunidades también, y creo que los tres han mencionado, ¿no?, el nivel de desafíos, pero también de oportunidades. Sin embargo, ellos hicieron énfasis que para lograrlo, precisamente en este momento y para modelar el futuro, es absolutamente necesario lograr esa agenda común. En este sentido, Jean-Pierre, y te hago la pregunta a ti, ¿qué haría o qué va a hacer, qué piensa hacer o cómo procedería Jean-Pierre para lograr ese espacio en el que el sector público y privado compartan una estrategia que nos conduzca a una visión compartida? Carola, nosotros cuando iniciamos las gestiones, lo primero que hicimos fue manifestar nuestra predisposición al diálogo. Nosotros creemos que todos tenemos un objetivo en común, esta agenda en común es salir adelante de la pandemia. Si le va bien al gobierno, ya sea nacional, departamental o municipal, nos va bien a todos. Esto se trata de un bien común de los bolivianos. Y por eso el esfuerzo desde el sector privado, con las iniciativas, Fernando lo conoce muy bien desde CAINCO, Claribel también de la Cámara de Comercio, se ha trabajado muchísimo en aportar a esta iniciativa. Nosotros hemos tenido reuniones con las 21 instituciones que afiliamos a la Federación, porque creemos que cada institución que se aglutina en la Federación conoce las dificultades que está pasando el país a través de su sector y también tiene las soluciones para proponer. Nosotros creemos que en estas mesas de diálogo se pueden presentar propuestas. Porque creo que no se trata de inventar la pólvora, creo que si nosotros sumamos esfuerzos, sumamos propuestas, entendiendo las diferencias ideológicas, económicas que pueden haber entre un sector público y un sector privado, podemos llegar a esta reactivación que tanto anhela el país y que podemos ya salir de una crisis de pandemia a través de la vacunación y poder encarar una reactivación económica mucho más rápida. ¿Qué va a ser en beneficio del país? Podemos empezar a pensar en el mundo. Hay muchas cosas que podemos hacer que la pandemia puso una pausa. Creo que es momento de reactivar todo este tema y eso inicia con una agenda en común a través de una mesa de diálogo donde podamos poner a nuestros mejores hombres a trabajar en esta reactivación. Gracias, Jean-Pierre. No sé, Fernando, Claribel, si quisieran aportar a lo que la respuesta de Jean-Pierre.
¿Cómo podemos hacer de este lugar que ocupas, Claribel, Fernando, aportar a esa visión común? Ahí sí, si me permite. Fernando creo que estaba listo, sí. Gracias. A ver, creo que es importante entender dos temas que parecen ser lo mismo, pero tienen diferencias muy marcadas. Normalmente las políticas gubernamentales se basan en el crecimiento macroeconómico, en datos macroeconómicos. Y lo que tenemos que entender es que esos datos vienen del funcionamiento de una economía real. Y la economía real está compuesta por nosotros, por las familias, por las personas y por las empresas de todos los rubros que hay en el país. Entonces, mientras nosotros tengamos la capacidad de hacer entender a los gobiernos de turno, sean estos municipales, departamentales o nacionales, de cuál es la realidad de los rubros y que necesitamos en este momento apuntar con rifle de precisión, necesitamos en este momento poner alas y no poner trabas, necesitamos en este momento apoyar a que cada uno de estos rubros pueda desempeñarse y salir de la crisis, es decir, tener oportunidades de salir de la crisis, recordando de que la pandemia ha afectado a los distintos rubros de manera distinta. Entonces, a eso me refiero yo con el rifle de precisión. El reto, Carola, está en hacerle entender a los gobiernos de turno de que políticas a rajatabla, políticas que restrinjan el libre mercado, políticas que restrinjan la libre competencia, son políticas que a la larga van a ser dañinas y en épocas de crisis todavía más. Entonces, más rápido. Entonces, nuestro gran reto está en poder sentarnos con quienes diseñan las políticas económicas para que lo hagan conociendo y entendiendo a los rubros, sobre todo aquellos que generan más empleo y aquellos que generan mayores ingresos para la economía boliviana en exportaciones y que se traduce, perdón, en ingresos de divisas que tanto necesitamos. Está en silencio. Claribel. Gracias, querida Carola. Bueno, yo creo que definitivamente la agenda está dada, ¿no? Porque los objetivos son comunes, tanto del sector público como del sector privado. Queremos reactivar la economía, eso es importante para el sector público y también para el sector privado. Si hablamos de generación de empleo, es también una agenda compartida. Los empresarios son los generadores de empleo y queremos generar mayor empleo. ¿Por qué? Porque queremos crecer como empresas también. Entonces, bajo las condiciones públicas que sean favorables de incentivo para el crecimiento del empresario, pues por supuesto los empleos van a ir creciendo en la misma medida en la que vayan creciendo las empresas. Otro elemento de la agenda común, sin duda, es la educación. Tenemos que aportar a una educación que sea mucho más fuerte porque eso es desarrollar a nuestro país. Y el tema de la salud. Como mencionaba Jean-Pierre, por supuesto, el eje principal en este momento de la agenda común público-privada es la salud. Ahí tenemos que aportar todos a la vacunación. Por ejemplo, ayer hubo aquí una vacunación masiva donde todos los empresarios han sido partícipes, se han generado donaciones, se han generado espacios. ¿Por qué? Porque los empresarios necesitamos que toda la población boliviana esté vacunada. ¿Para qué? Para que nuestros espacios de desarrollo y de productividad sean totalmente saludables para todos. Así que esos son para mí los 4 ejes principales de la agenda común. La reactivación económica, la generación de empleo, la salud y la educación. Con esos 4 pilares que vayamos trabajando juntos en ese día de realizarlo, pues definitivamente tenemos que trabajarlo en conjunto porque sumando esfuerzos todo es más fácil. Si no, llegamos a duplicar esfuerzos y definitivamente el impacto es mucho menor. Gracias, Claribel. Estamos sobre el tiempo, pero me voy a permitir formular algunas preguntas más. Una viene de Costa Rica y dice, ¿cómo debe la empresa privada alentar acciones que promuevan la inclusión? Jean-Pierre. Sí, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos también como sector privado
es comunicar y sociabilizar el rol que tiene el sector privado, creando oportunidades, compartiendo conocimiento con emprendedores, siendo líderes, acompañando sus proyectos. Se pueden empezar a generar mucho más oportunidades y el día de mañana podemos tener muchos más portavoces de una iniciativa privada que funcione. ¿Cuántos emprendedores que tienen un sueño mueren en el intento? Y mueren en el intento porque no hay las políticas públicas necesarias, porque no hay los financiamientos, porque no tienen el mercado, o quizás porque no tienen la experiencia que puede darle un empresario que quizás ya ha podido hacer más sólido su emprendimiento. Entonces, yo creo que la inclusión pasa por compartir conocimiento, por aportar a que muchas más empresas y emprendedores puedan lograr ser exitosos con sus proyectos. La inclusión pasa por generar mayores emprendedores en nuestro país que van a ser la locomotora de las fuentes de empleo el día de mañana. Jean-Pierre, a propósito de tu respuesta, una pregunta que dice, ¿qué están haciendo las organizaciones empresariales para incrementar el movimiento de la iniciativa privada, especialmente de las pequeñas y las startups? Sí, nosotros como federación tenemos 21 instituciones que aglutinamos. Uno de los mejores ejemplos de innovación y de startups lo ha hecho CAINCO. Si no me equivoco, ahí Fernando nos puede dar el número, creo que ya hay seis empresas que han salido de la aceleración y hoy en día son proyectos reales de un sueño, que han salido con todo un modelo de negocio, con un mercado, muchas empresas de delivery que han salido. Entonces la iniciativa pasa por ahí, por una capacitación, por generarles recursos, el compartir ese conocimiento, el ponerlos en contacto con este mundo de la innovación. Hay muchos expertos en la región que pueden aportar a este liderazgo de startup y ese es el camino. Desde el sector institucional se está haciendo todos los esfuerzos para poder sembrar esta semilla de innovación y de emprendedurismo, que tiene que venir acompañada, como decía, de muchos otros factores. Por eso es que llamamos a que se sumen las instituciones públicas, las universidades, para poder instaurar el ADN de ser emprendedor en este país. Y a propósito, Fernando, ¿cómo innovar en tiempos de crisis económica, social y política y ambiental y con un gobierno que castiga al empresario formal en vez de incentivarlo? Creo que en las épocas de crisis es cuando más innovación hay, Carola. La innovación no pasa solamente por restricciones, es decir, no está ligada directamente a las restricciones. Hay innovación, las mejores innovaciones históricamente han sucedido justamente en época de crisis. Es muy difícil, obviamente. Yo creo que más bien la pregunta es cómo alguien que quiera ser empresario, que quiera emprender de manera formal pueda hacerlo en un ambiente hostil para el sector privado. Y ese es un tema bastante complejo que venimos trabajando, que no es de ahora, es algo que viene desde hace muchos años, donde se pueda incentivar la creación de empresas ya desde la formalidad. La innovación, cuando nace, lo decía Jean-Pierre, muchas de ellas mueren antes de nacer, justamente por todas las regulaciones que hay alrededor de la generación de la empresa formal. Pero eso no limita la innovación. Eso lo que hace es que esta empresa nazca en la informalidad. Entonces, lo que debemos trabajar más bien es que todas estas innovaciones, comenzando por la generación de ciertas capacidades para que la innovación pueda ser trasladada hacia un modelo de negocio rentable, vengan acompañadas también de políticas laborales, políticas tributarias, políticas regulatorias que faciliten que estos nuevos emprendimientos puedan crecer de manera rápida y a corto plazo, convertirse en empresas que aporten a la sociedad por medio de impuestos, por medio de mayor empleo, etc. Entonces, pasa por educación, pasa por educación de mucha gente que tiene grandes ideas y grandes innovaciones, a quienes hay que darle ciertas capacidades para que estas capacidades se puedan traducir en modelos de negocios rentables, y tiene que venir también acompañado un marco regulatorio amigable para que puedan nacer directamente en la formalidad y generar beneficios a corto plazo. Entonces, la innovación, yo creo que la innovación siempre está.
la innovación en tiempos de crisis es todavía mayor. El reto está en cómo hacer que esas innovaciones puedan convertirse a corto plazo en empresas rentables y que generen beneficios no solamente para sus accionistas, sino también para la sociedad. De ese desafío de innovación hay una pregunta que ha llegado de los participantes. Fernando hablaba de riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos, los principales riesgos que las empresas por nacer frente a esas oportunidades y frente a lo que tú decías enfrentan? Buena pregunta. A ver, cuando yo hablaba de un mindset que hablábamos cuando estábamos en la carretera, y en una carretera normalmente las vulnerabilidades son bajas en casi todos los ámbitos. Pero ya en una montaña, como lo que nos toca vivir en una carretera de montaña, las vulnerabilidades son cada vez más altas. Entonces, tenemos en este país actualmente que empezar a pensar y empezar a evaluar ciertos riesgos de una manera mucho más cercana y mucho más técnica. ¿A qué me refiero? Riesgo de tipo de cambio. Tenemos riesgos de crisis social. En este país han sido un constante en los últimos años y cada vez que hay cambios de gobierno o crisis política, esto se transfiere o se lleva a ciertos niveles de riesgo de crisis social. Tenemos riesgos de endeudamiento de las familias bolivianas con el sistema financiero y también externos. Tenemos riesgos regulatorios en cada uno de los rubros donde empiezan los emprendimientos. Tenemos riesgos externos, que estos riesgos externos vienen con precios, por ejemplo, si empiezan a subir los precios en el exterior para materia prima o para productos que se importan, empezamos a tener una presión inflacionaria. Si empiezan a subir los precios de logística, como ha sucedido en los últimos meses, que se triplicó prácticamente el costo de transporte, ahí Jean-Pierre tiene los datos exactos, se triplicó el costo de transporte de un contenedor y sobrepasó los $10.000 por contenedor, entonces eso empieza también a meter riesgo en los precios internos, empezamos a tener riesgo inflacionario. Entonces, ¿a qué quiero llegar, Carola? Todos estos ámbitos hay que analizarlos de una manera técnica y empezar a mirar los riesgos, algo que las empresas no estábamos acostumbrados a hacer, y era mirar estos riesgos, ver qué probabilidad hay que suceda cada uno de ellos, de que tengamos, por ejemplo, una disparada en tipo de cambio, o que tengamos problemas financieros, o que empiecen a haber más presión regulatoria, y de esa manera prever escenarios y ver cómo la empresa va a responder a estos distintos riesgos que vayan a suceder. Cada empresa va a tener dentro del rubro en el que está, dependiendo del tamaño o de su nivel de madurez, va a tener distintos tipos de riesgos. Lo importante para la empresa es identificarlo, ver qué tan posible es que sucedan ciertas cosas en estos ámbitos y empezar a tener un plan A, un plan B, un plan C para afrontar estos riesgos. A eso nos referimos con el mindset de montaña y con la evaluación de riesgo y con la idea de gestionar como pesimista, pero invertir como optimista. Gracias, Fernando. Claribel, una pregunta para ti y dice, ¿por qué es importante que la mujer tenga espacio en los puestos de decisión de las empresas? Bueno, me encanta esta pregunta. Así que muchas gracias a quien haya formulado la pregunta. Me encanta responderla porque definitivamente es muy importante tener esa riqueza de dualidad dentro de los diferentes escenarios. No es un tema por ser mujer que tenga que tener espacios o por generar igualdad de género. Yo no hablo, por ejemplo, en temas de igualdad de género, sino yo hablo en espacios de igualdad de oportunidades. Yo vengo trabajando más de 20 años en generación de espacios para las mujeres en diferentes estratos de niveles de decisiones y creo y cada vez estoy más convencida que cuando hay esa sinergia de hombres y mujeres, cuando hay esas diferencias y esas similitudes en criterios y en opiniones, pues todo sale mejor porque puedes desarrollar espacios con una visión 360 grados. O sea, de verdad llegas a los 360 grados de visualizar, de evaluar, de analizar, de tomar decisiones, de promover, de proyectar los espacios y definitivamente esto es muy saludable dentro de las instituciones. Tener directorios donde haya
esos espacios tanto para varones como también para mujeres, donde haya diferentes opiniones, donde hayan riqueza de proyecciones, eso genera un espacio de mucha fortaleza dentro de las organizaciones empresariales, pero también al interior de las empresas y al interior de los directorios de las empresas. Es muy importante abrir esos espacios y dejar a las mujeres que puedan crecer dentro de las estructuras para que así puedan llegar a esos niveles de decisión y puedan aportar con sus capacidades, con sus proyecciones, con sus generaciones, porque no es un tema de llegar a ciertos niveles solamente porque eres mujer, sino que tienes que llegar a ciertos niveles, pero por tu capacidad, por tu desarrollo, por tu esfuerzo y por tus proyecciones personales. Definitivamente es un todo. Y es ahí donde todos debemos sumar, tanto varones como mujeres, para proyectar espacios de igualdad de oportunidades, ¿no? Gracias. Nos hemos pasado por varios minutos, pero bueno, le han dado una dinámica que me ha costado concluir el panel, así que tengo que agradecerles por esa dinámica. Me he entusiasmado porque además tenemos una lista larga de preguntas que obviamente por el tiempo, la verdad que me apena no formularlas. Los tres son representantes de instituciones muy importantes en Bolivia y, como dicen, una nueva generación en esta representación empresarial. Y me salgo con ese ímpetu, ¿no? Visión futuro, con mucha energía, fuerza y diría, y propositiva, ¿no? Entonces creo que eso nos llena, digamos, de energía para ver y modelar ese futuro con optimismo. Y como decía Fernando, probablemente también pisando tierra y ver nuestra realidad, ¿no? Pero no dejar de ver un futuro que en conjunto va a ser promisorio. Creo que los desafíos son enormes y sin duda, sobre todo los desafíos para ustedes tres, y que quisiéramos que el sector empresarial grande, mediano y pequeño los acompañe, el micro también. Así que no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su espacio, por compartir este espacio con todos nosotros. Mi agradecimiento como Nueva Economía y gracias Nicolás Quiroga en representación de CBA. Su presencia, su apoyo para que además nos traiga preguntas desde diferentes países. Me he quedado con algunas, pero bueno, algún rato las haré llegar. Y sobre todo por las preguntas a todos ustedes quienes han participado de este panel. Muchas gracias. Nos vemos y quiero invitarles a que participen todos ustedes a nuestro nuevo espacio, a un nuevo encuentro, que lo vamos a realizar el 4 de agosto a las 19 horas y ahí sobre un tema también creo importantísimo que es sustentabilidad, ¿no? Y economía circular. Como siempre hemos invitado acá a un selectísimo grupo de personas y esperamos que en octubre cerrar este ciclo de la mejor manera. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias. Y buenas noches, que tengan buenas noches. Chao.